En las entrañas del infierno, donde los metales preciosos lloran lágrimas de fuego, Mammon acumula los tesoros de la eternidad. Sus ojos, 2 monedas de oro fundido, observan sin parpadear las riquezas que fluyen hacia sus cámaras infinitas, como ríos de codicia solidificada. Antes de su caída, era el guardián de las riquezas celestiales. Sus alas, tejidas con hilos de luz dorada, custodiaban los tesoros del paraíso. Pero la contemplación constante de la abundancia divina despertó en él un hambre que ninguna riqueza podía saciar. Los antiguos textos sumerios lo mencionan como Nergal, señor de las riquezas subterráneas. Los egipcios lo vislumbraron en Geb, guardián de los metales ocultos bajo la tierra. Cada civilización reconoció en él la personificación del deseo insaciable por la abundancia material. La transformación de Mammon fue sutil. Mientras otros ángeles caídos se corrompieron por orgullo o ira, él sucumbió al susurro seductor del oro. Sus alas comenzaron a teñirse del color del metal precioso, y su gracia celestial se cristalizó en una coraza de joyas y metales raros. En su nuevo reino, Mammon construyó una fortaleza de riquezas imposibles. Sus salones están pavimentados con monedas acuñadas con suspiros de avaricia, sus paredes incrustadas con gemas talladas por la desesperación de los codiciosos. Aquí, almas condenadas por la avaricia excavan eternamente, buscando tesoros que siempre están fuera de su alcance. 66 legiones de demonios sirven bajo su mando, cada uno especializado en tentar a los mortales con promesas de riquezas infinitas. Sus técnicas son refinadas, un susurro de ambición aquí, una promesa de poder allá. Convierten el deseo natural por la seguridad material en una obsesión consumidora. Los griegos antiguos captaron su esencia en el mito de Midas, el rey cuyo deseo por el oro lo llevó a convertir todo lo que tocaba en metal precioso. Como Midas, los seguidores de Mammon descubren demasiado tarde que la riqueza sin límites es la más cruel de las pobrezas. En la tradición medieval se dice que Mammon camina entre los mortales disfrazado de mercader. Sus ofertas parecen justas al principio, pero cada trato sella un poco más el alma del comprador. Los alquimistas lo invocan buscando el secreto de la transmutación sin comprender que cada intento los transforma a ellos mismos en algo menos que humano. Sus manifestaciones varían según la época. En los tiempos antiguos se presentaba como un ser coronado de oro y piedras preciosas. Hoy, sus formas son más sutiles. El brillo de una pantalla de trading, el tintineo seductor de monedas virtuales, la promesa de riqueza instantánea. El poder de Mammon reside en su capacidad para distorsionar los deseos naturales. Transforma la prudente previsión en avaricia compulsiva, el deseo de prosperidad en codicia destructiva. Sus víctimas no son solo los ricos, sino cualquiera que permita que el deseo de riqueza eclipse su humanidad. En su sala del trono, Mammon mantiene un espejo que muestra a cada observador la riqueza que más anhela. Los mortales que logran llegar hasta él encuentran sus reflejos distorsionados, transformados en grotescas caricaturas de ambición y deseo. Sus palacios subterráneos son un laberinto de bóvedas interminables, cada una llena de tesoros imposibles, monedas acuñadas con promesas rotas, joyas que brillan con sueños perdidos, lingotes forjados con la sustancia misma de la codicia. Pero la verdadera riqueza de Mammon no son estos tesoros materiales, sino la insaciable hambre que cultiva en las almas de los mortales. En la jerarquía infernal, Mammon ocupa un lugar único. Mientras otros príncipes buscan la destrucción o la corrupción directa, él prefiere la sutileza del mercado. Su influencia se extiende a través de contratos y transacciones,
convirtiendo cada intercambio en una oportunidad para sembrar la semilla de la avaricia. Los textos antiguos advierten que invocar a Mamón es particularmente peligroso, pues sus pactos siempre tienen letra pequeña. A diferencia de otros demonios que exigen sacrificios dramáticos, Mamón pide solo pequeñas concesiones, casi imperceptibles, hasta que el alma está completamente comprometida. Esta es la verdadera maldición de Mamón: transformar lo suficiente en demasiado poco, convertir la abundancia en escasez, hacer que cada riqueza parezca insuficiente. En su reino, incluso los más ricos se sienten pobres, atrapados en un ciclo interminable de deseo y acumulación. Y así, desde las profundidades de su tesorería infernal, Mamón continúa su obra, convirtiendo el metal en tentación, la necesidad en codicia, hasta que cada moneda brilla con el resplandor corrupto de su propia gracia caída. En la penumbra de sus cámaras, Mamón medita sobre su papel en el orden cósmico. Él no es solo un demonio de tesoros inalcanzables, sino el gran agente de un desequilibrio que empuja a las almas a perseguir lo inagotable. Sus alas, antes radiantes, ahora son filamentos de oro oscuro que reflejan un esplendor marchito. Donde antes hubo gracia, ahora reina la geometría fría de la codicia, un entramado de hilos metálicos que aprisiona voluntades. Mamón no necesita levantar ejércitos ni blandir espadas. Su influencia es tan silenciosa como la transacción más simple. Un intercambio aquí, otro allá, y la ansiedad por tener más se extiende de persona en persona como una plaga incorpórea. En los círculos infernales se le considera un maestro de la sutileza. Mientras otros príncipes del infierno imponen su presencia con violencia, Mamón deja que las almas se enreden solas en su propia ansia de acumular. Las almas condenadas a su servicio son un reflejo trágico de su poder. Hombres y mujeres que en vida creyeron dominar la riqueza, ahora se encuentran forzados a excavar sin cesar, hundiendo sus manos en suelos hechos de promesas incumplidas. Con cada puñado de tierra removida, esperan encontrar la joya definitiva, la pieza perfecta que los sacie. Pero no hay pieza alguna, solo más vacío. Así, la condena se alarga, alimentando las llamas de la desesperación. A pesar de su crueldad, Mamón no busca la destrucción directa del hombre, sino el secuestro de su voluntad. Comprende que el terror y el dolor excesivos pueden llevar a la rebelión, pero la insatisfacción perpetua desarma a sus víctimas. Mientras persistan las esperanzas de un nuevo golpe de suerte, de un hallazgo millonario, de un beneficio inmediato, el hombre queda atrapado en su telaraña. Mamón ofrece la ilusión de la abundancia, pero nunca la entrega por completo. En algunas tradiciones se menciona la idea de que Mamón es necesario para entender el valor real de las cosas. Sin la tentación de convertirlo todo en riqueza, ¿cómo podría el ser humano reconocer la importancia de lo inmaterial? Sin la promesa hueca del oro infinito, ¿cómo aprendería el hombre a apreciar las satisfacciones simples, la alegría sin precio, el amor sincero y el coraje desinteresado? Y es que, en un sentido retorcido, Mamón cumple un papel pedagógico. Es la negación que resalta el valor de lo que no tiene precio. Allí donde su sombra se extiende, también se revela el contraste. El afecto verdadero no se compra, la dignidad no se adquiere a cambio de lingotes, el alma no cotiza en ningún mercado. Las almas que logran escapar del influjo de Mamón lo hacen reconociendo que su valor intrínseco no depende de cuánto posean, sino de qué son y qué aman. La huella de Mamón se advierte en las historias que pueblan la memoria humana. Muchos relatos hablan de reyes que vendieron su paz por montañas de oro, de héroes que renunciaron a su honor por una bolsa de monedas, de familias disueltas en conflictos por herencias. Estos cuentos, transmitidos de generación en generación,
pretenden advertir sobre el riesgo de dejar que la codicia sustituya a la cordura. Sin embargo, a pesar de las advertencias, la tentación no desaparece. El demonio contempla con regocijo cómo las épocas cambian, y sin importar el contexto histórico, la semilla de la avaricia permanece inquebrantable. Cuando las caravanas y las especias dieron paso a los mercados globales y las redes digitales, él supo adaptarse. Ya no hacen falta cofres visibles ni montañas de metal reluciente. Hoy, el valor puede ser un número en una pantalla, un dígito que promete la llave a todos los placeres. La esencia, sin embargo, sigue siendo la misma. Cuanto más se tiene, más se desea. Las legiones infernales al servicio de Mammon no son ruidosas ni espectaculares. Se esconden tras firmas elegantes, ofrecen préstamos imposibles, susurran consejos de inversión engañosos, promueven ideologías que glorifican el tener sobre el ser. Cada demonio cumple con su cuota y poco a poco la mente humana se llena de ansiedad por la próxima fortuna, el próximo negocio, la próxima cifra que promete la seguridad absoluta. En el infierno, Mammon no se enorgullece tanto de su riqueza material como de su capacidad para manipular las aspiraciones. En su trono, rodeado de lingotes y joyas, sonríe al saber que su mayor tesoro es intangible. La ilusión compartida de que existe una cantidad de riqueza capaz de llenar el vacío existencial. Es esa esperanza insaciable la que alimenta su poder. Sin ella, sus monedas serían solo metal muerto, sus gemas meras piedras sin significado. Con todo, existen mortales que han sabido resistirse a su influjo. Algunos han comprendido que la abundancia material es efímera y que la verdadera riqueza radica en el equilibrio, la generosidad y el entendimiento. Estas almas raras rompen las cadenas invisibles de la avaricia y aprenden a dar sin exigir, a compartir sin temer la escasez, a valorar lo intangible por encima de lo fungible. Cuando estas almas se libran del yugo de Mammon, el demonio experimenta una leve punzada de disgusto, consciente de que su seducción no es infalible. Sin embargo, esas excepciones no minan significativamente su poder. Son chispas de luz en un océano de sombras. La mayoría de los mortales sigue cautiva de la promesa del oro, ya sea este literal o simbólico. Mammon observa las ciudades modernas, las mansiones, las cuentas bancarias infladas, las guerras desatadas por recursos y se complace en saber que cada codicia individual es un tributo a su reino. No necesita ser adorado abiertamente, pues su culto es silencioso, práctico y constante. La insaciable hambre que él instaura no tiene límites. Así, mientras más se enriquece alguien, más teme perder lo que tiene, más desea acumular nuevas reservas. Este círculo vicioso mantiene la llama de Mammon viva. El demonio entiende que el miedo a la carencia es tan útil como la promesa del exceso. Ambos extremos actúan en su favor. Quien teme carecer se aferra con más fuerza a lo que posee, y cuanto más se aferra, más vulnerable es a sus susurros. Algunos relatos apócrifos describen la cámara personal de Mammon, un lugar al que ni siquiera sus demonios subordinados tienen acceso. Se dice que allí atesora no monedas ni lingotes, sino las primeras semillas de la codicia humana. Cada grano brillante representa el momento en que un ser mortal cambió la generosidad por el egoísmo, la cooperación por el acaparamiento. Estas semillas palpitan con un fuego sordo, como corazones metálicos. Mammon las contempla con nostálgica satisfacción, pues fueron el origen de su imperio invisible. A veces, al contemplar estas semillas, Mammon recuerda su vida antes de la caída, cuando su misión era proteger las riquezas celestiales sin mancha ni deseo. Lo que hoy es codicia, alguna vez fue admiración pura de la abundancia divina. Pero la belleza sin fin
despertó en él el ansia, y esa ansia lo llevó a su destino actual. No siente remordimiento, pues el remordimiento es ajeno a su naturaleza caída. Sin embargo, comprende mejor que nadie el abismo entre la plenitud incondicional y la obsesión por el exceso. En el gran orden del infierno, Mammon ofrece una lección que muchas almas no quieren aprender, que el valor real no se crea con posesiones, sino con acciones, relaciones y significados. En cierto modo, su mayor ironía es que para liberarse de su influjo, las almas deben rechazar las promesas que él ofrece. La victoria sobre Mammon no se logra acumulando más que él, sino negándose a jugar su juego, entendiendo que la carrera por la riqueza sin fin es una ilusión destinada a fracasar. Quienes conocen esta verdad rara vez gritan su sabiduría. La transmiten a través de gestos sencillos, actos de generosidad anónima, renuncias calculadas, desprendimientos voluntarios. Son las pequeñas grietas en el muro dorado de la avaricia. Mammon las ve y se encoleriza en silencio, pero sabe que su imperio no caerá por un puñado de almas sabias. Su influencia es demasiado extensa y tentadora para ser desmantelada con facilidad. Aún así, el solo hecho de que existan resistentes demuestra que el poder del demonio no es absoluto. Mammon vive de la ilusión colectiva, y allí donde la ilusión se resquebraja, aparece la posibilidad de un mundo menos hambriento de oro. Puede que nunca desaparezca por completo, pero cada alma que rechaza sus susurros es una antorcha en la oscuridad. En las entrañas del infierno, el eco metálico del reino de Mammon es constante. El tintineo de las monedas malditas, el raspar de las herramientas en los túneles sin fin, los suspiros de las almas que no hallan consuelo. Es una música repetitiva que no llega a ser melodía, un murmullo interminable de ansiedad y deseo. Mammon se deleita con este concierto infernal, sabiendo que mientras exista el impulso humano de acaparar, su reino se mantendrá firme. No hay final absoluto para esta historia, porque Mammon es un ciclo que renace con cada nueva generación de mortales. Sus promesas adoptan nuevas máscaras, sus mercados asumen nuevas formas, pero el fondo es el mismo. En el instante en que una persona cree que la clave de su realización personal yace en el aumento constante de su fortuna, Mammon extiende su mano invisible, ofreciendo un trato que parece irresistible. Así, el príncipe de la avaricia sigue su danza silenciosa en los sótanos del cosmos. No necesita rugir ni amenazar. Su poder es el susurro, la tentación tranquila, el brillo lejano de un tesoro que jamás satisface. Su victoria consiste en mantener vivo el espejismo de que siempre hay más por obtener, más por poseer, más que acumular. Y mientras el hombre no aprenda a distinguir entre el tener y el ser, Mammon seguirá reinando en las profundidades, alimentando el hambre que él mismo engendró.